I'm sincerely very happy to be here and very grateful to UNTRAS, to all the institutions that have extended an invitation for me. Que han extendido su invitación para que yo esté aquí. A Diego por su trabajo le quiero agradecer, y a todos los que han hecho algo, no solo para traerme hasta aquí, sino todos los que han hecho algo para tratarme tan amablemente. No en todos los lugares del mundo, tengo que admitirlo, me han recibido así de bien. Esta no es mi primera vez en Argentina, ya he estado aquí unas 4 veces desde 1993. Tengo muchos amigos, muchos colegas, gente con la que tengo vínculos muy cercanos. Así que para mí es muy significativo poder estar aquí entre mi especie de familia, ¿no? Pues no tengo una familia grande, mi familia era muy grande, pero muchos de ellos ya se han ido, así que considero toda mi familia expandida es la fotografía, así que es un placer estar aquí, no por la fotografía, sino por la gente, porque antes que nada soy persona, y para mí personalmente es un gran placer. Me han invitado a presentar sobre las primeras formas de fotografía, los primeros 20 años de la fotografía, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Quiero hablar no tanto sobre la historia de la fotografía, aunque supongo que ya de por sí saben algo de la historia de la fotografía, no les tengo que enseñar o explicar qué es un daguerrotipo, pero hablar de la fotografía, ¿no? Una de las preguntas más fundamentales de la historia, y porque la historia es una gran pregunta, eso es lo que dice Heródoto, no es lo que pasó, sino es lo que preguntamos sobre lo que pasó, cómo cuestionamos el pasado y qué evidencias podemos ver en la respuesta a esas preguntas. Pero una de las grandes preguntas fundamentales es saber que algo es siempre igual y algo es siempre distinto a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue igual y qué cambia? ¿Qué es similar y qué es distinto? Y para la fotografía esta es una buena pregunta. Hay algo en la fotografía que siempre es igual, es un continuo, sin importar la forma que tome, pero siempre también hay algo distinto en la fotografía. Hay muchas cosas que son distintas, no apenas algunas en la fotografía. Hay que poder identificar qué perdura igual y qué es distinto. Y esta no es una pregunta para todos. No es la primera tarea que tengo ante mí para poder responder por qué estamos interesados en la fotografía, por qué están interesados en las viejas fotografías, en las antiguas, por qué quieren rescatar estas antiguas fotografías y no otras. Yo profesionalmente tengo una respuesta, la necesito. Yo me metí en el tema de la preservación por el interés histórico de la fotografía. Me interesaban las primeras formas de fotografía y desde ese interés fui adquiriendo información que fue útil para otros que trabajaban con la responsabilidad de la preservación, la conservación. Así que siempre mantuve mi interés en la historia. Creo que la conservación es una de las mejores maneras de aprender la historia de la fotografía, pero eso ya sería para otra charla. Y hoy estoy aquí para hablar de la recepción de la fotografía. ¿Cómo fue recibida y en qué contextos? Uno de las primeras publicaciones que reflejaba y reflexionaba sobre la fotografía de 1856, el título era Los orígenes, el progreso y la transformación de la fotografía. Los orígenes. Y no queda claro de dónde viene, ¿no? Los orígenes de la fotografía, eso sigue siendo una muy buena pregunta.
el progreso de la fotografía desde sus inicios, desde su introducción, fue progresando. Nunca permaneció igual. Constantemente ha progresado. ¿De qué maneras? ¿Hacia qué ha progresado? Eso ya requiere respuestas más complejas, más allá de simplemente decir, no, mejoró. También en algunas maneras también empeoró, pero ¿en qué maneras mejoró? ¿En qué maneras empeoró? Y la transformación de 1856 ya vieron que iba a cambiar su forma. ¿Cómo supieron eso en 1856? Una persona, ¿cómo logró saberlo? Ya eso nos sorprende de por sí, porque nos ilumina. Ese libro podría ser publicado hoy mismo, podría ser el tema de muchas tesis doctorales. Muy bien, entonces. Los orígenes. ¿Qué preexiste? Antes de la fotografía, ¿qué existía? Ya hasta cierto punto hubo unos 300 años de desarrollo de portarretratos en miniatura. Era el portarretrato de un individuo pequeño, algo precioso, muy preciado. 300 años de evolución de esta forma de retrato, de imagen. Y cuando la fotografía se anunció por primera vez en la forma del daguerrotipo, Daguerre lo presentó en formatos grandes. Sabía que tenía que ser bastante grande para que la gente lo pudiera entender, porque si era muy pequeñito iba a ser difícil de ver. Entonces cuando lo anunció y las primeras cámaras y todo el primer equipamiento era para formatos grandes. Por este formato grande, los tiempos de exposición eran relativamente largos. Entonces, inicialmente, el primer año, el tiempo de exposición de la cámara original era de 3 a 15 minutos. Pero él sabía, y lo decía, que los tiempos de exposición debían ser acortados, acortando la distancia entre la lente y la superficie sensible, una cámara más pequeña o una óptica distinta. Si estaba más cerca, el tiempo de exposición sería menor, pero no tenía tiempo él para presentarlo de ese modo. 3 a 15 minutos parece, ¡ay, qué horror para nosotros ahora! Pero era muchísimo más rápido que toda otra forma de fotografía que utilizaban los demás, porque había otros experimentos y logros fotográficos en aquella época, en los cuales la velocidad en la formación de la imagen no era el criterio principal a considerar. Daguerre no cumplía con solo un criterio, la fijación de la imagen y la cámara oscura. Él sabía que había muchas distintas cosas que debía alcanzar de manera permanente, de manera rápida, a un costo asequible, de manera fácil, para que todo el mundo pudiera utilizarla. O sea, que había 11 puntos que él quería alcanzar para tener un sistema de fotografía viable. Y él pudo cumplir con todo. Él entendía que iba a ir cambiando, iba a ir evolucionando. Tenía que ser una herramienta utilizable. ¿Pero qué iba a cambiar? Entonces inmediatamente decían, ay, ¿para qué sirve? Es fantástica, es fantástica.
Bueno, bueno, ¿para qué? Pero ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué sirve? No es solo para qué vamos a usarla. Los científicos decían que era la herramienta de la ciencia porque podíamos investigar la naturaleza de la luz. Otros decían, hoy es una herramienta eficiente para registrar información. Los jeroglíficos, no teníamos que estar 3 días dibujando cada uno de los jeroglíficos. Rápidamente se capturaba la información, un sistema de anotación para copiar. Se podía fotografiar y fotografiar otra vez y sacar copias de manera muy rápida, mucho más rápida que la copia a mano, y copias exactas y no con variaciones. Esa ventaja se veía. También se podía viajar lejos, sacar una foto y volver y mostrarlo. Nadie decía quiero ver las pirámides y viajaba hasta Egipto para verlas, ¿no? Ya había representaciones, dibujos, pero ¿cuántas fotos de pirámides podemos llegarla a vender? No, había un mercado para eso en particular. Pero fueron los retratos. Lo primero, la gente dijo, ay, ¿me puede sacar fotografías de personas? Y decíamos, la exposición tal vez sea demasiado larga. Él no decía que era imposible, él decía, no se pueden hacer buenos retratos con tal tiempo de exposición. Él decía, y esto a veces se pierde. Él sabía que era un retrato. Esto es Francia, la cuna del arte. Entonces los retratos, bueno, se puede sacar una foto de una persona, pero una buena foto de una persona con esta cámara no es posible, decía él. Pero rápidamente ahí estaba el área para ganar dinero, la curiosidad que tenía el humano de verse a sí mismo en esta tecnología. La curiosidad, porque ciertamente era una forma distinta de presentación, en teoría era más veraz, porque era la naturaleza que hacía la imagen y no un humano tratando de replicarla, y ahí yacía el negocio, ahí es donde se podía ganar dinero. En 1839 no fue el año en el que se anunció la fotografía o que fue inventada, no, es el año en el que alguien ganó dinero a través de la fotografía. Y justamente ese es el motivo por el cual hasta el día de hoy seguimos trabajando con la fotografía. Tal vez ustedes no ganen dinero, pero el que les vende la cámara, el que les vende el sistema, gana dinero. Tal vez no sea una ganancia directa, pero era una nueva manera de ganar dinero. ¡Qué fantástico! Y los retratos. Para que los tiempos de exposición se acortaran, desarrollaron una cámara más pequeña, que sacaba una foto más pequeña, justamente por la velocidad de la exposición. Imagen más pequeña, más cerca de la lente. Eso se ajustaba a la tradición de los retratos en miniatura, personales, pequeños. Esa tradición ya estaba bien establecida y esa es la forma en la que se recibió a la fotografía inicialmente. Esa es la forma y la función, las aplicaciones. Para eso se desarrolló la tecnología en su momento. Conducieron la mejoría de la óptica, de la química, todo en este sentido. Cómo se lleva a cabo la experiencia, todo apuntaba a este deseo de satisfacer la demanda de retratos en miniatura. Los primeros 20 años de la fotografía se van mejorando y se van dando mejoras por el negocio de los retratos en miniatura. La cultura entonces ya tenía este aspecto estético, no solo la idea del retrato personal, sino la estética, el poder apreciar pequeñas imágenes. Toda la cultura, todas las culturas tienen una estética de la miniatura. Los japoneses, los chinos pueden hacer arte grande, pero también arte pequeño. Por ejemplo, hay granos de arroz tallados
Y eso se ha perdido, ciertamente. El buen gusto estético por la miniatura. Bueno, porque las culturas en general ahora estamos en lo grande totalmente, pero lo pequeño hay que esforzarse para verlo y hay que desarrollar el gusto para esto. Y tiene que ser lo suficientemente bueno para satisfacer a la vista. ¿Y cuáles son las cualidades de el retrato en miniatura? Era una dimensión que al principio uno no podía ver bien, pero al examinar en detalle y de cerca se podía ver bien y se lo descubría a través de una lupa y decir, "Ah, veo algo que antes no veía". Eso era parte del entusiasmo y esta idea de, ¡ay, qué fantástico! Alguien pudo hacer con este alto nivel de habilidad. Y tal vez por ahora lo dejamos fuera de la discusión de la fotografía, pero esta pequeña fotografía, ¿cómo funcionaba a nivel cultural? Desarrolló el gusto por esto entre reyes, reinas, aristocracia. No eran los campesinos que tenían estas fotografías. Esto era el privilegio estético de las clases privilegiadas. Y claramente era algo precioso, especial, preciado, no para todos. Estas eran expresiones de emociones muy personales, uno a uno, con vínculos personales muy fuertes. Así que, ¿cuál es la diferencia con el ahora? Ya no nos vestimos así. Los hombres no usamos más pelucas. No nos vemos todos iguales, con pelucas todos iguales. Son muchas las cosas que cambiaron. Pero el intercambio de la fotografía, ¿no? Un amigo, intercambiamos fotografías, eso se sigue haciendo. La presentación de una foto, tener la foto de alguien a quien amo y aprecio. Tengo esa foto y se la muestro a los demás. Eso sigue igual, perdura igual, de la misma manera. Entonces, esta imagen también es muy importante, porque estas fotografías eran para llevar en la mano, no para una pared, no para estar en un atril, solo eran para la mano, para el cuerpo. Uno los podía llevar puestas, eran objetos realmente íntimos. Hoy en día, y me doy cuenta, en mi traje yo tengo bolsillos, bastantes bolsillos, porque mi traje es bastante anticuado. Fíjense, hasta tengo un bolsillito acá. Pero la mayoría ya no tenemos más bolsillitos como antes. Antes tenían bolsillos grandes, muchos bolsillos. La moda ha cambiado, etcétera, etcétera. Pero para poder acomodarnos, incluso hoy yo podría, si quisiera, si voy en jeans, puedo poner el retrato, esta fotografía apreciada la llevo en mi bolsillo, o sea que la podemos llevar con nosotros. Y tomó muchas formas. Esta pintura es muy interesante. Esta mujer recolecciona fotografías en miniatura, arte en miniatura, colecciona cameos. Esto es, fíjense, ¿dónde los tiene? Ahí hay un retrato. Una manera, realmente los utilizaban, ¿no? Llevarlo en el cuerpo y tal vez mostrarlo o cubrirlo, dependía, ¿no? Pero si empezamos a buscar, a ver retratos en miniatura que muestran cómo las utilizaban, hay muchísimo. No es difícil de ver, es hermoso. Ahí está el papá, muchas fotografías que las hicieron para papá. Y es lo mismo, seguimos teniendo estos broches, estos camafeos. Era el interés, los sentimientos siguen iguales y utilizábamos la fotografía en general. Ya no tenemos una pintura hecha miniatura. ¿Alguien acá hizo que le pintaran un retrato en miniatura?
Hay muy pocas personas que podrían pintar uno decentemente a ese nivel. Ya quererlo es raro, pero lograr conseguir a alguien que lo pueda pintar, más difícil. Es un arte, una estética completamente distinta. Pero reconocen la función de todo esto, ¿no? Y al negocio de la fotografía en la fotografía de la fotografía, esa larga tradición. Acá tenemos una miniatura de un artista belga. Esta naturaleza exquisita, porque este no es un hombre apuesto por los estándares normales, ¿no? Pero él está con un retrato observándose a sí mismo. Miro el calendario en la pared, este calendario estilo francés que ha desaparecido. Yo me acuerdo alguna vez haberlo visto. Es un calendario hermoso, tradicional, que se sujeta con una cinta y en la cinta se pueden poner notitas, papelitos y pienso, qué refinado, ¿no? El detalle pequeño puede ser, cosas que no es nada precioso acá en términos materiales, pero son objetos materiales, pero preservados así por distintos motivos, preservados en una manera hermosa ya de por sí, un medio que ya es hermoso de por sí. Entonces vemos aquí muchísimos objetos que dan esta sensación de refinado. Hoy en día tenemos demasiado. Antes, bueno, muy pocas personas tenían demasiado. Siempre se tenía mucho menos, entonces éramos más cuidadosos en el uso de lo poco que teníamos. Esta sensación de que había que conservarlo por mucho tiempo, no había que tirarlo. Todos los días tiro a la basura una pila de papeles y la gente solía escribir en el papel, de adelante, de atrás, de los costados, los reutilizaba para escribir cartas y eso no fue hace muchos años. Acá hay pequeñas herramientas exquisitas para la pintura, sus anteojos, detalles preciados. Hubo momentos en el que no todo el mundo tenía anteojos. De niño me hubieran matado a los 6 años, ya sin anteojos yo no podía ver los anteojos, hicieron mi vida posible. ¿Hace cuántos años realmente se volvieron los anteojos comunes? No hace mucho, era un privilegio, un gasto, en el siglo XIX incluso, 1830, era un lujo tener anteojos. Si uno tenía anteojos aquí en Argentina en 1830, venían de Inglaterra o de Francia. No había una industria aquí o en Estados Unidos que fabricara anteojos. Tal vez fabricaban el marco, pero no el cristal. Y fíjense, él también tiene una lupa allí en la mesa. Cuando yo era pequeño, tener mi propia lupa era, miren, eso era algo tecnológico, una lupa, simplemente una lupa. Las personas las tenían, las usaban, aquellos que no tuvieran anteojos las usaban. Quizás tuvieran una lupa y quizás así podrían leer un poco. De todos modos, ¿qué es lo mismo y qué es distinto? Esto es antes, imágenes anteriores a la fotografía. Fíjense en el gesto de esta, una miniatura de un hombre que sostiene una miniatura y el gesto del corazón, hacia el corazón. La mano conectada al corazón, no al cerebro inmediatamente, llega primero acá. Este gesto universal de consideración, de afecto, la representación de ello es fácil de reconocer, pero hoy no hacemos estas fotos teniendo una foto de alguien haciendo caritas. Si es así, no es con este gesto. Pero esta cultura existió. Era común en cierto nivel de la sociedad y todos lo podían reconocer. El privilegio de tenerlo era para cierta clase social solamente. Luis XIV
Tenía estas miniaturas en un marco con forma de corazón. ¿Qué tan grande es mi corazón, no? No 2 manos, se podría con una sola mano sostener el corazón, ¿verdad? Esta imagen de corazones y hablar de corazón una y otra vez. En nuestra cultura no se habla, y estoy hablando del mundo en general, quizás existe en algún lugar, ¿no? Pero en general no tenemos los mismos sentimientos que aquella época, sí las mismas emociones, pero la expresión de esas emociones, la representación simbólica, las cosas de la representación, no el sentimiento, pero lo que los representa esos sentimientos de manera física, han cambiado. La miniatura en retrato es algo preciado a multinivel. La persona que aparece en ella es preciosa, el material. En general se pintaba sobre ébano, los colmillos de elefantes. Costaba muchísimo dinero. No había que arruinarlo. Y era fácil de hacerlo. Había que protegerlo. Una protección física para preservarlo y una protección que de manera simbólica representaba su capacidad preciosa. Las formas entonces para la fotografía en estos casos suelen ser ovales. Más fácil de sostener en las manos, dicho sea de paso, si uno sostiene algo rectangular no es tan cómodo para la mano, por lo menos en cuanto a seguridad. ¿Cuándo se habla del formato de las miniaturas de los retratos? Pero hay algo en eso ahí, algún temita. Podría sacarse de ahí y podríamos usarlo, pero para guardarlo tenía que tener un estuche que lo protegiera. El estuche es algo por separado, pero también es una parte íntima del todo. Entonces la evolución del sistema de protección, todo se considera, no es una caja nada más. Hay muchos y diferentes niveles de consideración, la preservación, la estética, el significado simbólico, la sensación al sostenerlo en la mano, cómo se sentía al tocarlo. Hay cosas que se sienten bien cuando uno las sostiene en la mano y otras no. Este se adecua al tamaño de la mano. ¿Esto es plástico? No. Comparado con el ébano o con cualquier otro material precioso o un plástico natural. Si soy demasiado sensible, sufro demasiado. He coartado mi repulsión para este tipo de cosas. Hay distintos estuches, ver las diferencias, ver las funciones diferentes que tenían, altamente refinados, eso sí, 200, 300 años, no solo la forma y la estética, sino también la comprensión de cómo estas cosas se deterioran y diseñar un estuche que proteja. No es simplemente la idea de una persona de lo que es algo precioso, pero la observación a lo largo del tiempo y comprender las lecciones de lo que genera el deterioro del objeto primario, es decir, el retrato. El ébano y otros objetos son hidroscópicos. Se expande, se contrae, se expande otra vez, se distorsiona, se resquebreja. Desacelerar la respuesta de los cambios del entorno, la carcasa, el envoltorio lo desacelera, no responde tan rápidamente a los cambios del medio ambiente. Eso es algo de protección, como una armadura. Voy a la guerra con eso y me pueden matar igual, pero depende de dónde me dé la bala. Pero les da un margen, quizás un poco de margen de que puedan salvarse. Entonces la fotografía llegó al mundo
sin previo aviso. La comunidad de científicos, los artistas gráficos, quizás ellos lo hayan anticipado, pero el público en general no lo esperaba, no lo quería. Y a diferencia de muchas otras tecnologías, que tardó en llegar, la tecnología del vapor, los motores a vapor, el daguerrotipo fue transformador. Por primera vez se podía hacer más trabajo de lo que podía hacer un solo hombre, solo él, de manera más rápida, llegar a un lugar donde se podía llegar. No podía llegar antes, moverse más rápido que ir a caballo. Los motores a vapor hicieron que el hombre pudiera ir más rápido que yendo a caballo. Ya no tenemos trenes o vehículos a vapor, pero la tecnología del transporte sigue siendo una muy grande. Gracias a ella estoy acá. Me hubiese llevado 6 meses llegar de donde yo vengo hasta acá. Debiera, pero me llevó medio día. No es humano, ¿verdad? La tecnología incrementa los límites humanos y eso es lo que hace. No es simplemente una manera de hacer cosas, es la trascendencia de nuestras limitaciones. Entonces, el vapor gradualmente, las vías, una en la Inglaterra, en el norte, y lentamente, 3, 4, 5 años, por acá, por allá, eventualmente al Nuevo Mundo, y después rápidamente a la Argentina. Una vez que supieron cómo manejar la tecnología de vapor, estaban los ingleses acá y trajeron su tecnología. A diferencia de los franceses, bueno, ¿quién construyó en Argentina las vías férreas? It was throughout different stages. Preguntaba por el presidente, no. Los primeros ferrocarriles en Argentina, los ingleses. En los Estados Unidos no necesitábamos a los ingleses. Nosotros éramos los ingleses. Pero no necesitábamos de ellos. Rápidamente hubo una diferente espíritu en los Estados Unidos de un cierto tipo de aptitud mecánica y rápidamente lo que provenía de Europa rápidamente se aprendía acá. Seguramente tenían estadounidenses que vinieron, entre los franceses, estadounidenses e ingleses, ¿quién les vendía qué? Armas, tecnología. Esos 3 países son los que traen la tecnología a otros países, pero rápidamente lo hicieron. Pero los ferrocarriles, bueno, esos les llevó muchos años. La fotografía en un día no estaba, al siguiente se anunció. La fotografía se había logrado, ese sueño dorado de fijar la imagen de la cámara oscura había sido logrado. Anunciado en enero de 1839, en agosto de 1839, los detalles de trabajo dados en 2-3 meses. Estaba en todas partes, donde estuvieran los ingleses, franceses, alemanes. El primer daguerrotipo realizado en la Argentina, hecho por un francés en 1840. En el 43 en Montevideo. Llevó un poquito de tiempo. En otros lugares, en los Estados Unidos, el anuncio hecho se empezó a anticipar y cuando llegó la noticia finalmente llevó 1 mes y medio antes que se hicieran daguerrotipos en Estados Unidos. Escucharon las noticias en los Estados Unidos e inmediatamente muchos hombres dijeron, quizás se puede sacar dinero de esto. No era un científico, no eran los científicos. En los Estados Unidos, por diferentes razones, había una gran depresión, hombres educados sin trabajo, una gran depresión en el 38. Entonces, hombres con mucha capacidad y educación no tenían trabajo. La noticia de esta tecnología, cuando llegó, pensaron inmediatamente, quizás esto
sea igual a dinero, represente dinero. Una cultura un tanto distinta, pero llegó rápidamente. De todos modos, los franceses, bueno, llevaron la cámara donde fueron. Ese es un tema interesante. La iniciación de traer la cámara a distintos países, los alemanes en el 40, y los japoneses se las devolvieron, no lo recibieron. Los holandeses las llevaron, los japoneses la miraron, se las devolvieron, le dijeron no, muchas gracias. No hasta 1854 volvió la fotografía de los estadounidenses, lo llevaron, les guste a los japoneses o no. Es interesante, ¿no?, lo que sucedió. De todos modos, llega en un día, básicamente, sin ser esperada, y desde enero del 39, de 1839, se hace el daguerrotipo, se hace la fotografía no simplemente por unas 2 personas, sino por muchas personas en muchos países, y no se ha detenido desde entonces. Entonces, uno está en algún lugar, llega la noticia, alguien dice, acá está. Hay algo nuevo que se llama daguerrotipo, que es la naturaleza que hace tu propia foto, tu propia imagen. Publicitaban esto de manera internacional, del mismo modo en todos lados. Lo que decían era lo mismo acá, en la Argentina, que en Nueva Orleans, o en cualquier país. Hay una universalidad de la publicidad en este sentido. Pónganse ustedes en ese tiempo, lo escuchan sobre esto, generalmente el periódico que dice, después alguien aparece, hay una publicidad, ¿qué es esto? Entonces ahí va todo el mundo a ver qué era. La experiencia de ir del retrato fotográfico a otro, no había nada igual cuando fue alguien a un estudio de arte. No era un lugar comercial de puertas abiertas, era algo privado, o el artista iba hacia ustedes. Y lo más cercano a lo que yo puedo recordar como niño es ver al dentista por primera vez. Ir al dentista por primera vez, ese señor con un aparato raro, sentadito en esta silla, me daba pánico. Me pasa hoy todavía, es lo más parecido a esta experiencia, ir al dentista. Muy parecido al fotógrafo de retratos. Las personas no sabían, no entendían, la cámara parecía un arma. Nosotros sabemos qué es, pero en esa época no lo sabían. En esa en particular parecía un objeto misterioso. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo me paro? Estaban incómodos. Es la primera vez que se enfrentaban a algo así, con la tecnología, de una manera muy íntima, a diferencia del primer teléfono o televisor. Una experiencia inicial muy fuerte. El daguerrotipo, insisto, no voy a meterme en el aspecto técnico de qué es, supongo que lo saben, pero para mostrarles, es fotografía sobre metal. Es una foto en metal vieja, no anticipada. Cualquier anticipación era en cuero, pero sale como metal. Les voló la cabeza a todos. ¿Cómo que metal? Esto es lo básico para el daguerrotipo. Una placa de plata pura, 100% plata sobre un soporte de cobre. El cobre lo hace más rígido a la plata, pero hacerlo todo en plata sería muy costoso y porque no se usa. Y si lo hacemos muy finito se doblaría. El cobre se torna rígido. Tengo plástico sobre la superficie, pero lo primero que uno aprende al hacer estas cosas es que no se hace eso. No hay que hacerlo, porque la superficie es muy vulnerable a la abrasión, a los golpes, a los ataques atmosféricos, a los cambios de temperatura. Como una miniatura de retrato, no hay que ponerle el dedo encima. Sabían cómo manejarlo, hay que manejarlo de este modo, ellos sabían hacerlo. Con
práctica yo puedo hacer trucos de mago con esto. La práctica es lo que nos lleva a saber cómo manipularlo. Si uno no está familiarizado con el objeto o con el asunto práctico de cómo manejarlo, hay que protegerlo. Entonces, necesitaba inmediatamente de protección. Se podía barnizar, cambiaba el aspecto, sí, pero por lo mismo que la miniatura de retratos tenía un estuche, claro, y esto también era el mismo. En el caso de este que acabo de mencionar, se podía pintar hasta el borde y mostrar el borde, pero debido a que esto está realizado con cierto tipo de aparatos, el borde y en las esquinas están las señales del proceso. No se ve la información, pero en general se tapa las marcas de su fabricación. Por eso tiene un cobertor, digamos, y no se muestra la fotografía del daguerrotipo completo. El material utilizado por este cobertor es bronce, pero con una capa de oro. Preciado, precioso, sí. Hay otros niveles de funcionalidad también, no solo su capacidad preciosa. Pero el objeto primario fotográfico tenía que tener algún tipo de protección, algo atractivo estéticamente para su presentación, que por lo menos debiera ser neutral. En su mejor capacidad, mejorarla. Las fotografías del siglo XIX están montadas, las de papel, tiene algo estético y práctico para hacerlo. Hasta el siglo XX, cuando comenzaron a realizar las de papel doble para las postales fotográficas, las primeras que no necesitaron ser montadas. Las tarjetas podían ser enviadas por mail, las postales, ni mucho dinero, ni material para terminar la fotografía. Ese papel era pernicioso porque recibe el estrés en el uso directo. Una cultura distinta, pero no solo una cultura, pero hay razones técnicas por las cuales es pequeña la fotografía y razones prácticas por las cuales tenía que estar protegida de determinado modo. Entonces, la tradición de 300 años de la miniatura es llevada a la fotografía en miniatura. En muchos aspectos se parece. Ven acá los bordes del daguerrotipo. Se ven los artefactos que los sostienen para barnizarlo, sensibilizarlo. Esto es lo que cubre el reborde. Now, maybe some of you have had the experience. Tal vez algunos de ustedes haya tenido la experiencia o la tendrá. Cuando alguien va a morir, uno tiene la responsabilidad de comprar el ataúd. Uno tiene que ir a la casa fúnebre, encontrarse allí con el dueño. La ley requiere en Estados Unidos que se utilice un ataúd y ahí nos invitan a un lugar donde tienen los ataúdes espectaculares, el mejor, el que quieren para el amado, ¿no? Y uno pregunta, ¿cuánto cuesta? $1.500, $15.000. Y por ahí alguien pregunta, ay, ¿no me puede dar algo un poco más barato? Y nos muestran el siguiente en precio. ¿Y este cuánto está? $500. Hay algo en el medio porque nos muestran el más costoso, el más costoso, el menos costoso, y generalmente venden más el cuyo precio está en el medio. Y ahí ganan. Lo mismo con el daguerrotipo, ¿no? Ganaban dinero con
el estuche y no con la fotografía. $3 el daguerrotipo, pero después, como van a ver, bueno, esto no incluye el estuche, o te mostraban el estuche menos costoso que viene por $3. Y uno dice, ay no, bueno, obviamente que tenemos distintas variedades, distintos costos, entonces hasta hoy en día la fotografía de retratos profesional uno gana sobre el marco y sobre el álbum de la boda. Ahí está el margen. McDonald's gana con la Coca-Cola que vende y no con la hamburguesa. ¿Se entiende? Es muy interesante. Teníamos ahí gran variedad de opciones y había cada estilo nacional. El estilo inglés era distinto, el estilo francés distinto del americano, y la mayoría de los daguerrotipos aquí son ingleses, franceses o estadounidenses, estos estilos de estuches. Creo que no hubo producción de estuches, cajas que fueran nacionales. No aquí. Entonces, los estuches ya había profesionales que los construían porque los hacían para las joyas. Se siguen haciendo estuches. Uno compra un anillo de diamantes, más vale que venga en una linda caja, en un lindo estuche, porque el estuche es importante. Me compro un reloj costoso, no tiro la caja. Un Cartier viene en un estuche fantástico que si uno vende el reloj sin el estuche, el precio no es el mismo. Hay buenos fabricantes de estuches, seguramente en Argentina también. Es como la habilidad de coser un libro, es un arte, es una especialidad profesional. Entonces estaban los fabricantes de los estuches, una industria, se convirtió en una industria. No estaba altamente mecanizada esta industria, pero eran muchos los que trabajaban en la producción de los estuches. En Estados Unidos en 1851 se estimaba que de 3 a 4 millones de daguerrotipos fueron fabricados ese año nada más en Estados Unidos, según la cantidad de placas que se vendieron. 3 a 4 millones, imagínense, 21 millones de personas en Estados Unidos era la población en 1851. O sea que fíjense, mucha cantidad de estadounidenses se hicieron un daguerrotipo. ¿Y cuántos daguerrotipos se habrán hecho en Argentina? Empecemos con la población, ¿no? ¿Cuál era la población en 1850? Y piensen que tal vez 1/8 potencialmente de la población podría haberse hecho uno. Hay muy pocas ilustraciones de la fabricación de los estuches. Muchas mujeres se empleaban en esta industria. Y la producción en masa, tipo línea de ensamblaje, división de las tareas. Acá en esta sala se ven más hombres, pero eran hombres jóvenes. Interesante, ¿no? Este aspecto laboral de la industria de la fotografía. Mi abuela me decía que ella revelaba películas en 1912 para una compañía cinematográfica del Bronx. Ella tenía su trabajo, ¿no? Pasaba las cintas, los rollos de película por químicos, y ella siempre me dice, yo tuve un rol, me decía, tuve un rol histórico en los primeros años de la tecnología cinematográfica. Era un empleo altamente calificado, ciertamente. Y el estuche, como ven en los retratos pintados de gente llevando en la mano los retratos, muchos de los daguerrotipos en los que alguien tiene un estuche, ¿no? Una cosa es hacer algo con las manos. ¿Qué hacemos con las manos? Napoleón, ¿por qué estaba siempre así? Porque las manos son muy difíciles de pintar, a propósito, ¿no? Es difícil dibujarlas bien. Entonces más vale sacarla del camino, ¿no les parece? A veces es una manera de ocupar las manos, pero muy a menudo, si buscamos en el detalle, es más que una postura. Simplemente está diciendo, este objeto está ahí por un motivo
motivo en particular. La gente no iba solo al estudio de daguerrotipo para que saquen una foto. No es igual que ahora. Iban siempre en ocasiones especiales. Por ejemplo, lo mismo cuando alguien saca la cámara y saca fotos. Bodas, aniversarios, alguien que se va de viaje, o un soldado que se va de casa, un soldado que regresa a casa, un evento cargado de emoción familiar, una promoción, alguien que es promovido en su trabajo, ¿no? Alguien elegido democráticamente ocupar un cargo. Están los masones, cuando elegían a su maestre, lo inmortalizaban en ese momento por la distinción que ha recibido en su vida. Entonces, eran momentos especiales. Miren todos estos daguerrotipos y pregúntense, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué esta mujer fue a sacarse este retrato? Muchos de los daguerrotipos fueron hechos como obsequios de boda. Un hombre que se comprometía le brindaba a la mujer un retrato de él y ella, aceptando el daguerrotipo, estaba aceptando la propuesta matrimonial. O obsequios para Navidad, Año Nuevo. En Navidad, ¿qué podemos regalar, no? Un retrato. Entonces, ¿cuál será la ocasión? Es un poco ambiguo, pero había una ocasión. Que nosotros no podamos ver allí el motivo particular de este retrato, había un motivo. Y la gente no iba al estudio y pensaba, bueno, en mi vida me voy a sacar 10 daguerrotipos. No, en toda mi vida me voy a hacer uno nada más. Los que podían pagarlo, si no les gustaba la fotografía, iban a otro estudio, pero eso ya es otra cosa. Cada estudio tenía su estilo. Los retratos en general eran muy homogéneos, muy formales. No era porque el proceso era lento, no se podía sonreír, la gente estaba incómoda, porque rápidamente de eso se deshicieron. Querían, en general, una fotografía dignificante, que nos recordara. No querían que en 50 años los recordaran con cara de tonto. No, hoy un joven se saca una foto y pone cara de loco. Bueno, así lo van a recordar en 50 años, con esa cara. Y ese es el sentimiento, porque la exposición no es un boom y nada más. Jugadores de fútbol así, todos pateándose, lo vi en un periódico el otro día. Es un momento eternizado del cual uno no fue testigo, pero lo ves una vez. ¿Ven? Esto puede pasar 3, 4, 5, 6 veces. Este es el retrato de una persona en vida, en el acto de la vida, como uno lo puede ver, cómo pueden sentarse ante nosotros para que los veamos profundamente, incluso de manera inesperada. Cuando hablo con alguien, mis ojos y mi percepción los veo a cierta distancia, no les quiero ver en el detalle de cerca. No sé, cuando me miran muy en detalle me da la sensación de que se me ven los pelitos de la nariz. No quiero que me miren inspeccionándome. Pero ellos sabían que esta fotografía iba a ser inspeccionada en detalle. Ellos también iban a tener la oportunidad de verse, inspeccionarse en detalle. Estamos hechos de tal manera que no podemos vernos a nosotros mismos. Yo no me puedo ver a mí mismo. Me puedo ver un poquito la nariz, un poco por acá, puedo verme las cejas, pero no puedo ver mi rostro como lo ven ustedes. En Julio César, Shakespeare, Cassius le dice a Bruto, Bruto, dígame, ¿puede verse a usted mismo? Y él dice, no, me veo a mí en otra cosa, en un espejo. Me veo a mí mismo a través de otra cosa. Yo tampoco ya me miro tan profundamente en un espejo, tampoco dejo que alguien me vea a mí mirándome en el espejo, no me da ningún confort. Pero esto no es una pintura de nosotros, que no somos nosotros. Esto sí somos nosotros, muy bien manejado. Fíjense la iluminación, qué bien manejada. Este retrato es muy sofisticado.
Fíjense, es tan conmovedor el sentimiento, tan abierto el retrato de esta persona que tal vez ya no está más con vida. Una madre y el padre ya no está, pero su presencia está aquí en el daguerrotipo. Miren aquí. Sobre todo cuando no vemos gente joven, cuando vemos gente de 50, 60, 70, 80 años, gente que ya ha partido. Tal vez la hija le insistía, mamá, vení, mamá, yo te pago el retrato, vení. Y la gente así se vestía de lo mejor que podía. Se ve, viste, la gente de manera especial. Cuando fui a sacarme la foto de la graduación, mi mamá me mandó a cortarme el pelo, me peinó, me enderezó la corbata. Nunca me veía así de prolijito, pero iba a sacarme la foto de graduación. Es lo mismo cuando uno lo velan, lo maquillan todo, lo peinan, le ponen un traje. Es todo un momento formal y se espera que uno se vea en su mejor versión. Y esta señora mayor, esta es la mejor versión de ella. Y ella es hermosa, no hay nada desagradable en su edad. Todo lo que se comunica acá es de humanidad, de gran dignidad, de amor. Y nunca pensé en mi abuelo o en mi abuela como si fueran feos, horribles. Y pensaba, bueno, no te me acerquen demasiado, porque no era el rostro y la piel suave de mi mamá, no era como, qué feo, sino no algo tan agradable como mi mamá. Pero piensen ustedes, en los años de madurez, sáquense una foto. Miren qué buena era la fotografía, qué buen comando, qué buen control tenían de la habilidad. Y sí, son humanos, sí, pero es una cultura completamente distinta, los mismos sentimientos, pero una cultura distinta. Y la fotografía prestaba un servicio a esa cultura. El estuche contenía algo precioso, el retrato que representaba la vida de esa persona, un ser vivo que estaría presente o no en aquel momento, pero presente en la fotografía. Rápidamente se entendió qué tan especiales podían ser las fotografías en ciertos contextos. Por muchos años los daguerrotipos, una vez que pierden su contexto original, se convierten en el objeto de alguien más, no sé quién es. En los museos, todos los días va gente, todos los días en los museos reciben fotografías antiguas, pero uno ya no sabe quiénes son, sus familias, sus amigos, no, ya no sé ni qué son, ni quiénes son. Ustedes tómenlas, úsenlas. Es terrible. Y miren, hay tanto para ver aquí, tanto que analizar. Uno podría estar horas, si quiere, observando el detalle. Tan solo sobre la moda. Fíjense los guantes. Es muy difícil conseguir buenos guantes ahora. Y en esa época tenían guantes excelentes. A ver, me voy perdiendo, ¿no? Estuches, estuches y estuches. Miniaturas, como la pintura que tiene el niño. Es plata, es un metal precioso, que por eso se utilizó en la joyería. Con esto puedo lograr que un mono baje de un árbol, así. Y somos, en cierta forma, unos monos. Y esto nos parece que es precioso, porque es precioso por su material, psíquico y material es su valor, de manera innegable, mucho mejor de lo que tenemos ahora en ese sentido. Traten de conseguir una buena joyería fotográfica, una buena, no cualquiera, buena, una fotografía en un estuche de plata. Traten de conseguir eso ahora. Cuando tenía 10 años mi papá me compró uno y le dije, ¿por qué no hacen más esto? Le pregunté a mi padre. Porque yo ya veía que esto era algo distinto, tenía una provocación visual completamente distinta.
en general vemos hombres y mujeres que no muestran exactamente lo mismo. Son menos los hombres teniendo un retrato que mujeres y niños. ¿Eso qué marca? No sé. Pero algunos de hombres sí. Y miren esta. No es solo uno. Hay como un diálogo entre ellos. ¿Qué son? ¿Amigos de los daguerrotipos? No sé. Pero son gente que seguramente pasaban mucho tiempo en el estudio de daguerrotipos. En general hacían retratos, pero podían fotografiar cualquier cosa y muchos lo hacían. Sobre todo cuando no ganaban dinero. Algunos días había poco negocio, entonces se ponían a jugar con la fotografía, porque ellos sabían muy bien qué era la fotografía, mucho mejor que nosotros. Se volvieron tan comunes que esta tira cómica de 1851, daguerrotipos en todos lados, el abuelo, la abuela, mamá y papá antes de casarse, después de casarse, el niño, el hermano y la hermana, se vuelve redundante una y otra vez, tanto que se podía hacer este chiste. 10 hombres ancianos, 10 abuelas, 10 abuelos. No es difícil de encontrar. Hay toda otra página de qué tan comunes eran estas. Una tira cómica sobre ese tema, todo lo que ya era redundante. Y no importaba qué tan precioso era el retrato en el contexto original. El mismo retrato en el mismo día en las manos de alguna otra persona ya no tiene más el mismo valor. Y por muchos años estas cosas ya no han sido más valoradas. Son fotografías de extraños y para colmo son difíciles de ver. Y uno dice, no sé quién es, ni me importa quién es ese de la foto, no me importa. No me importa. Y después hay chistes sobre la calidad de la fotografía, viejo, no tan bueno, pero miren cuántas que hay, son tantas que son súper buenas. Acá no vemos el pasado hace 100 años a través de un velo. El velo del tiempo acá desapareció. No hay ni amarillo, ni borroneado, nada raro que nos separe a nosotros del momento en el que se tomó esta fotografía. Esta es la tecnología de viajar en el tiempo. Congela un momento en el tiempo, bien manejado. Ese momento se ve aquí representado. Está aquí ahora. Cuando saben lo que están haciendo, algunos, llega el ser, fíjense, muchos ni siquiera apuntan a la cámara, a la lente, otros se meten adentro de la cámara y los mejores llegan a la hora. Esa es la proyección del uno mismo, uno sabe lo que está haciendo y lo hace. Los mejores muestran a la mente en movimiento. No fijo, inmóvil, sin pensar, sino que es la mente la que se mueva. Son muchísimos, incluso los malos, las malas fotografías, los tipos feos, pero estos tipos están vivos acá. La foto es mala, es de bajo costo. Son tipos normales en la calle, ¿no? En una sala acá. Pero esto fue de muy bajo costo, no querían gastar dinero, así que todos se metieron juntos en la fotografía, el fotógrafo los dejó, ni se esforzó como las fotos de grupo donde solo se te ve media cara. Acá, bueno, tenemos un ejemplo de algo muy casual, pero que sigue teniendo el poder que la fotografía tiene, trascender su propio tiempo cuando se la controla claramente y se entiende qué es. El daguerrotito para 1855 empezó a declinar en cuanto a su popularidad, no debido a que no supieran que fuera buena, sino que después de 15, 20 años hay una nueva generación de lo que algo es nuevo. La industria lo sabe, lo supo entonces, lo sabe ahora, cambian entonces. Si podemos el proceso cada 20 años en la fotografía hay un progreso. 1220, perdón, 2020, seguramente algo nuevo va a haber, ha estado estable los últimos 20 años.
la imagen digital. La cámara que se convierte en un teléfono y el teléfono que se convierte en algo más. El, el teléfono inteligente, el dispositivo inteligente para la mano. Es como el caso del daguerrotipo. Es igual. Para que entren en el bolsillo, diseñados quizás incluso con estuches. Entonces la continuidad es el tiempo de los medios en el tiempo. La fotografía de ese tiempo no es medios como nosotros lo entendemos, ni siquiera nosotros sabemos qué significa, sabemos el término nada más y lo usamos. Pero continúa, cuando el proceso declinó, fue reemplazado con la fotografía sobre vidrio, pero la miniatura, la tradición de la miniatura se mantuvo. No tengo tiempo para meterme en esto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La estética no es que fuera mejor, era diferente. Pero la estética de miniatura hasta los 1870, más o menos, se mantuvo como fotografía. Pasó de menos de la miniatura de retratos que se lleva a pasar más a la forma de libro, que también es una tradición, llevar un libro de plegarias, una Biblia con uno, y tomó la forma entonces de un libro. Sigue manteniendo este formato. Bueno, hay un álbum fotográfico pequeño, no grande, uno pequeño, muy bonitos, encantadores y pequeños. Esa estética se mantuvo en la década de 1870, en la siguiente década empezó a cambiar. De 1840 a 1860, de 1860 a 1880 hubo cambios, pero se mantuvo la miniatura. 1880 empieza a ser menos miniaturas por distintas razones, fotos más grandes, menos utilizable o portable o portátil, menos preciosas, hasta la actualidad, en la que, ¿quién quiere una foto pequeña? Yo tengo una sobre ella, una de mí mismo, porque lo tengo en el pasaporte, estoy sentado sobre ella, o tienen las licencias para conducir con las fotos, uno se sienta sobre ellas literalmente, debiera estar en el corazón, cerca del corazón. Quizás. ¿Se acuerdan cuando uno tiene la foto de la esposa o los chicos en la billetera? Eso está declinando también, se está dejando de hacer, pero tendría en la billetera algo especial siempre. Bueno, esos son mis chicos y uno lo muestra. Eso está tendiendo a desaparecer, lo hace uno con el teléfono, muestra a los niños en el teléfono. La billetera no se hizo de metal o madera, está cubierto con cuero, también está cubierto con cuero porque uno está hecho de cuero también. Cuando uno toca el cuero hay una sensación más humana, un contacto humano. Y eso entonces lo entendieron perfectamente. Se solía cubrir los libros con cuero. ¿Por qué? Por diversas razones. Una, la sensación cuando uno lo toca. Se ha perdido eso y no va a volver. 1856, un barco a vapor que va de Panamá a Cuba hasta Nueva York, destino final, se hundió en las costas de Carolina del Sur en medio de un huracán. Bajaron a mujeres y niños, pero los hombres permanecieron y se hundieron con el barco. 500 hombres que venían de California con oro, $1 millón en oro, de dólares de aquella época, que iban de California a la costa este, y cada pasajero tenía oro consigo. 1856 fue el año del hundimiento, 3 millas de profundidad. Se hundió. No podían llegar, sabían dónde estaba, pero no podían bajar. Hace 7 años, con la nueva tecnología, lo encontraron y empiezan a recuperarlo. Y es el descubrimiento más rico en las aguas de los Estados Unidos.
sigue siéndolo. Hay millones de dólares en oro y el valor del oro. Hay monedas de oro diseminadas y daguerrotipos y ambrotipos. Las cosas verdes que se ven en pantalla son estuches. Incluso hace 100 años, en medio del océano, bajo el agua, siguen estando preservadas. Vi ejemplos de lo que sacaron. Una vez que uno lo saca, ¿qué se hace? Insisto, como las momias, se las desenvuelve y listo, se hacen polvo, porque las desenvolvieron. Ese es un problema. Existen, están ahí abajo, tienen imágenes. El mejor que se sacó, ven por todos lados los cofres, sacaron uno. Este tiene de todo el cofre, todo mojado. Camisas, todas cosas. Están estos... Ansel Easton era el nombre que identificaba en el cuello de... Estaba identificado en el cuello el nombre del pasajero. ¿Conocen quién soy? ¿Sabe quién soy? Decía en otro objeto. Sacaron el baúl, después había un ambrotipo, cuando lo abrieron sacaron la capa de coloide y se dividió, pero estaba la imagen del hombre. Al abrirlo, lo destruyeron. Axel Easton. Axel Adams, ¿lo conocen? Axel Adams, el tatarabuelo de todas esas fotos que sacaron del fondo del mar. Axel Adams es Axel Easton Adams como su tío. No sé cuál sería la lección de lo que estoy diciendo, pero pueden durar mucho tiempo, quizás es esa. 3 millas de profundidad en el fondo del mar desde 1856 y siguen teniendo la foto. Individuos que se pueden reconocer y ver en esa foto. Con un poquito de inteligencia, de información, un poquito. Esto también va a llegar en 200, 300 años. No están adecuadas para una exhibición, sino para verlas uno a uno en la mano, no 5 personas a la vez, no se puede ver así. Es un uno a uno, una relación uno a uno, no para ponerlas sobre la pared, son para manipularlas, tenerlas en la mano, con un contacto directo, vivo. Esto no es apropiado de esto, pero se ve cada vez más, porque hay un valor en ellas. Y tienen un uso, sí. Yo lo compré por $50. En una feria de antigüedades, $50. Por $50. Salgo a la calle y me cuesta $50. Miren lo que tengo por $50. No sé quiénes son, pero él es más guapo que yo. Jóvenes, seguramente un matrimonio, una foto de matrimonio. No había fotos como las de los casamientos de hoy. Seguramente, quizás después del matrimonio, esta joven pareja, no sé quiénes son, pero se han sacado esta foto. No importa. Acá era el fondo del fondo de un plato, primer siglo I de Roma. Es un retrato de una persona. Quizás hay 7 que hayan sobrevivido. No sé de cuántas, pero miren esto.
Un retrato personal. Si conocen a los griegos antiguos bien, una cosa es conocerlo, una cosa es conocerlo bien. La imagen significa la muestra de un individuo, especialmente un dios individual. Minerva, acá, no es Daphne, es Minerva. Un retrato identificable de un individuo. Este es un individuo identificable con esta foto. No es abstracto, no es simbólico, es la persona. Y les muestra qué alto nivel de tiempos antiguos tenían estas imágenes. Mostrar la experiencia, visión, el arte de la ilusión, estaba ubicado muy alto en los tiempos antiguos y después cayó. He terminado. No me importa quién sea este. A mí qué me importa. Incluso si supiera su nombre no sabría quién era. 2000 años después, pero reconozco que es un hombre en particular. Puedo ver entre ustedes a ver quién se le parece. No hemos cambiado tanto en nuestra fisonomía. Eso es un objeto que ha sobrevivido extremadamente precioso, preciado. Gente parecida a nosotros, miren. Un daguerrotipo de $10. 2000 años a futuro va a ser parecido a este. Y preguntarán, ¿cómo hicieron esto? Es de este tamaño. Ay, era tanto mejor en el pasado. Qué habilidad que tenía. En el pasado no lo hacían tan bien como lo hacemos hoy. No, que no. Era mejor todavía. Pero es importante tener las cosas que nos enseñe la lección. No siempre somos mejores que el pasado. Algunas cosas son mejor, otras no. Algunas permanecen igual, otras son diferentes. Saber, hay que saber. ¿Cuál es la diferencia? Enriquece la experiencia de la vida, creo yo. Y eso es lo que a mí me interesa. Si no, ¿qué me importaría, no? Esta representación, comparada con esta otra, tanto más. No importa cuán bella sea, qué maravilla. No importa cuán raro sea, no hace lo que hace esta. La primera fotografía hace lo que le hace la fotografía hoy, y esta forma de fotografía lo hace mejor. ¿Qué tal? La fotografía tiene que ver con maravillas y modelos, algunos más modelos que otros, algunas más maravillas que otras. Poder notar la diferencia, poder ver estas primeras formas, no como algo primitivo, sino en realidad como algo poco frecuente. Sobre la tecnología, las primeras formas de tecnología generalmente no son la mejor, porque cambia y mejora. Pero para ciertas cosas, esta forma de fotografía es tan buena como jamás ha sido la fotografía. ¿Qué otra industria tecnológica tiene esta misma categoría, esta misma característica? Un día nos vamos a despertar y vamos a decir, bueno, esto es precioso, aunque en el pasado no les importaba, que tenían menor valor que las grandes pinturas, las grandes esculturas, las grandes imágenes. No, pero por mucho tiempo el valor universal, humano, el valor humano que cualquier humano puede llegar a comprender, sin importar qué importante sea esa bandera de tal batalla, la fotografía del soldado, eso sí lo vamos a entender, eso siempre va a perdurar, siempre va a haber tragedias, siempre va a haber soldados que surgen de eventos, la lucha por algo bueno, por algo malo.
este éxito o este fracaso. El valor universal está allí presente y con el tiempo va a seguir creciendo. Y esa es mi historia de bla bla. Muchas gracias. Miren la última, les muestro esta última. Ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían qué hacían. Los están mirando a ustedes, ¿no? Están mirando, ellos sabían lo que era mirar. Estaban mirando, nos están observando desde allí, nos devuelven la mirada. Esta es poco frecuente, ¿no? Es rara, pero no es la única. Nos están observando. Bueno, preguntas. O si quieren, se quieren ir, ya se pueden ir, no me voy a ofender, porque sé que a veces...